Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo súper interesante en el que voy a compartir con todos vosotros cómo utilizo ChatGPT 4 para superar bloqueos creativos, crear ilustraciones y muchas otras funcionalidades. Si habéis utilizado esta herramienta recientemente, ya sabréis que tiene unos GPTs que permiten hacer un montón de actividades diferentes que te pueden asistir de manera concreta en determinadas actividades. En el caso de los libros, por ejemplo, pueden ayudarte con textos, pueden ayudarte también con la creación de ilustraciones, etc. Yo no utilizo nunca esta herramienta para redactar capítulos de libros tal y como, o sea, no copio y pego, pero sí que es verdad que en un momento dado me ayuda mucho para definir escenarios, personajes, etc. Así que si te interesa el mundo de la literatura o quieres empezar a escribir tus libros, este vídeo es para ti. Pero también, si tu objetivo está en los libros de bajo contenido, en libros de colorear, etc., también es algo que puede interesarte porque voy a darte muchos tips en este sentido. Y en relación a esto me interesa mucho saber cuál es el objetivo principal que tienes con tu negocio editorial en este momento. Cuéntame en los comentarios si estás más enfocado en crear libros de bajo contenido o de medio contenido, como libros de colorear, agendas, planificadores, pasatiempos, etc. O si por el contrario te gusta el mundo de la escritura y quieres empezar a dar rienda suelta a tu creatividad para publicar tus propias historias de ficción o de no ficción. La información que me des es muy relevante porque me ayudará a ofrecerte los contenidos que realmente necesitas. Dicho esto, y antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque cada semana vamos subiendo contenido de valor para ti. En Booktopia no estoy yo sola, somos un equipo muy grande de profesionales del mundo de la autopublicación de libros, así que si es algo que te interesa te recomiendo suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. También te recuerdo que en la cajita de información te voy a dejar una serie de enlaces que pueden ayudarte a seguir escalando tus ventas y a impulsar tu camino como autor independiente en Amazon y en otras plataformas. Dicho esto, ahora sí, vamos a entrar dentro de ChatGPT 4 y vamos a ver cómo podemos exprimir esta herramienta para conseguir resultados súper diferentes y superar cualquier bloqueo creativo. Así que no me enredo más y comenzamos. Bueno, pues ya estamos dentro de ChatGPT 4. Si no tenéis la posibilidad de invertir en esta herramienta, este primer ejercicio que voy a hacer también podéis hacerlo con la versión gratuita, ¿vale? En este caso tenemos aquí ChatGPT 4 y también la versión 3.5. Entonces, imaginaos que tenemos un bloqueo creativo a la hora de desarrollar una página de un libro. Es lo que se llama el síndrome de la página en blanco, que suele ser bastante habitual. Entonces, en este caso yo lo primero que recomiendo si os sucede esto es, en primer lugar cambiar la energía, hacer una actividad diferente que nos permita desconectar, relajarnos y después recurrir a la inteligencia artificial para superar en concreto ese problema. Sabéis que con ChatGPT podéis expresaros abiertamente, es decir, no necesitáis elaborar un prompt súper detallado como sucede por ejemplo con Midjourney. Aquí podéis expresaros casi como si estuvieseis hablando con un humano. Entonces, en este caso podríamos decirle, por ejemplo, hola, estoy escribiendo una novela negra sobre un asesinato, por ejemplo, cometido en un pueblo del sur de España. ¿Podrías ayudarme a describir ese pueblo? Supongamos que en este caso, por ejemplo, tenemos esa duda, ¿no? Tenemos un cierto atasco a la hora de describir el ambiente. Entonces, fijaos con qué rapidez ChatGPT nos da una respuesta. Dice, por supuesto, me encantaría ayudarte. El pueblo yace encajado entre las colinas áridas y los vastos campos de olivos que caracterizan al sur de España. Sus calles empedradas serpentean entre casas encaladas cuyas fachadas reflejan el sol brillante del mediodía, interrumpidas solo por el ocasional estallido del color de geranios y jazmines que decoran los balcones. Y así, etcétera, etcétera. Aquí, obviamente, habrá una serie de ideas que nos gusten y otras no tanto. Pero lo que está claro es que estas ideas pueden ayudarte a desbloquear ese proceso de falta de creatividad en el que en un momento dado te puedes encontrar si estás escribiendo una novela. Entonces, supongamos que ahora estamos atascados con la definición de uno de los personajes, que tenemos una ligera idea de cómo podría ser ese personaje, pero necesitamos perfilarlo. Entonces, por ejemplo, podríamos decirle, genial, gracias, ahora necesito ayuda para describir a uno de los personajes, una anciana de pelo blanco que camina con bastón y siempre lleva una flor de jazmín en el ojal de su vestido. ¿Podrías ayudarme con su descripción física y psicográfica y darme 5 ideas de nombres para este personaje? Y vamos a ver qué es lo que nos dice la herramienta. Dice, la anciana presenta una figura encorvada, testimonio de los muchos años que ha vivido, pero aún se desplaza con una dignidad innegable, apoyándose en su bastón de madera pulida por el uso. Su cabello de un blanco puro como la nieve está recogido en un moño bajo, impecablemente peinado cada mañana. Aquí nos hace la descripción psicográfica. Esta anciana es un bastión de sabiduría y tradición en el pueblo. Su memoria es un archivo vivo de historias y secretos del lugar, aunque sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. A pesar de su aparente fragilidad, posee una fortaleza interior y una determinación que la han convertido en una figura respetada y a veces temida. Fijaos que
qué cuestiones más interesantes aquí que podríamos incluir. Y nos da una serie de nombres que son muy comunes en España, como por ejemplo Adela Navarro, Dolores Jiménez, Mercedes Vega, Carmen Ruiz o Pilar González. En definitiva, con esta herramienta y como veis también con su versión gratuita, porque ChatGPT en su versión gratuita podréis utilizarla del mismo modo, podéis superar bloqueos creativos en relación a la idea de perfilar personajes, de generar ambientes, etc. Igualmente, cualquier duda, por ejemplo, relacionada con una expresión determinada que queráis utilizar y que no sabéis si es común, por ejemplo, en otros países, cualquier cuestión que tenga que ver con la ortografía o con el estilo en el que estáis escribiendo, pues también podríais ayudaros de la inteligencia artificial para generar esas ideas y superar esos bloqueos creativos. Bueno, pues ahora hacemos un alto en el camino para recordarte que es muy importante que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Esta comunidad está creciendo cada día, así que te invito a unirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Si te está gustando este vídeo, porfa, déjame tu like para que yo lo sepa. Ahora bien, una vez que tenemos esto y ya sabemos un poquito cómo podríamos mejorar la escritura creativa, vamos a ver también otras posibilidades explorando los GPTs de ChatGPT 4. Tengo un vídeo, os dejo por aquí el enlace en el que explico un poquito más algunas funcionalidades de estos GPTs, porque lo cierto es que, como he dicho en la introducción, pueden ayudaros a continuar con vuestra creatividad o a superar bloqueos o a ser asistidos en determinadas funcionalidades, ¿de acuerdo? Como veis, aquí hay muchísimas. Por un lado está en las tendencias, que en este caso, por ejemplo, para libros nos podría interesar la generación de imágenes, o por ejemplo, de escritura. Por ejemplo, GPT está especializado en el conteo de palabras, entonces en caso de que necesitéis un número determinado y concreto de palabras para un capítulo, podríais serviros de este GPT. Por ejemplo, si queréis reducir o ampliar un texto que ya tengáis, podéis reescribirlo para que tenga el número de palabras concretas que queréis. Y aquí pues también podríais explorar otros muchos. Mirad, aquí por ejemplo hay uno muy interesante que te ayuda a crear prompts para Midjourney. En caso de que también utilicéis Midjourney y no sepáis afinar bien vuestros prompts, podéis comunicarlo de una manera más humana a ChatGPT para después extraer lo que queréis conseguir en Midjourney en este caso. Y un largo etcétera. Aquí vais a ver que hay GPTs para un montón de funcionalidades y otros que sí que están más enfocados para libros, como por ejemplo este Coloring Book Hero, que ya en algún vídeo lo he comentado, pero mirad, os voy a mostrar también aquí un poquito cómo funciona. Si yo le digo, por ejemplo, que quiero crear un libro de colorear para niños sobre animalitos, por ejemplo, en este caso le digo, hola, quiero crear un libro de colorear para niños sobre animales, ¿podrías ayudarme con una ilustración sobre un mapache? Y como veis, automáticamente este GPT me está creando la imagen. Tenemos que esperar unos segundos y mirad, ya tenemos aquí nuestra ilustración. En este caso tiene algunas sombras. Esto podéis corregirlo directamente luego maquetando con Canva. Si subís el brillo de la imagen, podríais corregirlo de esa manera. Y si tenéis conocimientos sobre algunas herramientas como Illustrator, etcétera, pues ya sí que podríais hacerlo de manera mucho más profesional, ¿vale? Pero si no tenéis ese conocimiento, con Canva, subiendo el brillo de la imagen, vais a ver que desaparecen todas estas sombras y se convierte en una ilustración mucho más en contraste en blanco y negro para libros de colorear. Así que ahí os dejo ese tip de oro. Si volvemos al apartado de los GPTs, bueno, como veis aquí tenéis un montón de GPTs para ir explorando. Algunos son específicamente importantes para libros, como hemos visto, como algunos de escritura o de diseño de imágenes, pero también tenéis la posibilidad, por ejemplo, de buscar aquí, por ejemplo, lo que queráis. Imaginaos que queréis ayuda para diseñar la portada, entonces en este caso ponemos portada, libro. Y mirad, aquí tenemos, por ejemplo, varias propuestas: diseñador creativo de portadas, generador de inteligencia artificial de portadas para libros, creador de portadas. Entonces vamos a entrar, por ejemplo, en el primero. Algunos de estos vais a ver que pone que son desarrollados por personas, porque ya es posible que desarrollemos nuestros propios GPTs y que los pongamos al servicio de otros usuarios. En este caso, como veis, todos estos no han sido desarrollados por ChatGPT, sino por personas. Entonces vamos a probar, por ejemplo, vamos a darle a comenzar chat. Entonces, en este caso le digo, hola, necesito diseñar una portada para una novela negra ambientada en un pueblo del sur de España. ¿Podrías ayudarme? Y dice, claro que sí, me encantaría ayudarte a diseñar una portada teniendo en cuenta el ambiente del pueblo. Podemos pensar en elementos que evoquen misterio, tensión y la rica cultura y paisajes de esta región. Y nos pregunta, ¿te gustaría que incluyera algún elemento específico? Entonces le voy a decir, sí, me gustaría que apareciera una anciana de espaldas vestida de negro con un moño blanco, que es lo que antes nos ha ayudado a definir el generador de texto, mirando el paisaje del pueblo lleno de olivos. Quiero que la imagen sea muy realista con estilo cinematográfico.
y a ver qué es lo que nos propone este GPT, diseñador creativo de portadas. Mirad, en este caso nos ha hecho directamente el mockup, pero mirad qué chula la imagen. Ahora podríamos pedirle, por ejemplo, que no queremos que la imagen esté así, sino que queremos que esté sola. Entonces le podemos decir, ¿podrías crear solo la imagen de la anciana mirando al pueblo? Y mirad, aquí ya nos ha generado una imagen de la anciana contemplando ese pueblo que podría ser perfectamente un pueblo del sur de España, de Andalucía en este caso. Así que bueno, como veis aquí tenéis muchas herramientas y eso que hemos explorado un poquito, hemos hecho este vídeo a modo de experimento, pero si le dedicáis un poco más de tiempo podéis conseguir resultados óptimos. El último tip de oro que os dejo es que si tú haces clic aquí y le das a información, aquí tienes un prompt súper detallado que luego podrías compartir también en otras herramientas como Midjourney para tener otras alternativas a la hora de diseñar la portada o la ilustración de cualquier libro. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo todo lo que hemos visto en relación a ChatGPT 4. Como ves, es una herramienta que es un verdadero cañón. Yo te recomiendo que si tienes la capacidad de invertir un poquito, lo hagas aquí en ChatGPT. También en Midjourney yo normalmente combino estas dos herramientas a la hora de crear ilustraciones. Y bueno, esa es mi recomendación por hoy. Espero que este recorrido por ChatGPT 4 te ayude a ti también a superar bloqueos creativos y a crear ilustraciones impresionantes para tus libros. Si te ha gustado el vídeo, porfa, déjame tu like, déjame también tu comentario para saber en qué punto estás de tu negocio y que podamos seguir compartiendo experiencias. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y revisar la cajita de información porque ahí te dejo mucho más contenido de valor para ti. Así que lo dicho, espero que te haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!